Javier irrumpió en la sala de conferencias abarrotada. Su corazón latiendo con furia mientras veía a Miguel, su exterapeuta, subido al escenario bajo las luces cegadoras. El hombre que había prometido curarlo de su atracción por otros hombres estaba ahora declarando públicamente su propia homosexualidad. Ante cientos de personas en Madrid. El mundo de Javier se derrumbó en ese instante, revelando años de mentiras, dolor y una traición que lo obligaría a confrontar no solo su identidad, sino el precio que había pagado por encajar en una sociedad que lo rechazaba. Javier López siempre había sido el hijo perfecto en la familia conservadora de su padre. Un empresario católico devoto de Sevilla que dirigía una cadena de hoteles con mano de hierro. Desde niño, Javier sentía una presión asfixiante, ser el heredero, el que mantendría el legado familiar. Casado con una mujer adecuada y con hijos que perpetuarían el apellido. Pero en su interior, algo no encajaba. A los 18 años, durante sus estudios en la universidad en Madrid, Javier se dio cuenta de que sus sentimientos por los hombres no eran una fase pasajera. Intentó ignorarlo, saliendo con chicas que sus padres aprobaban. Pero cada beso forzado era una puñalada a su alma. El punto de quiebre llegó cuando su padre, don Antonio, descubrió un mensaje ambiguo en su teléfono. «Esto es una aberración», le gritó en la cena familiar, con su madre llorando en silencio al fondo. «No permitiré que destruyas nuestra reputación. Buscarás ayuda o te desheredaré». Javier, aterrorizado por perder todo, la herencia, el amor condicionado de su familia, su lugar en el mundo, accedió. Investigó en secreto y encontró a Miguel Serrano, un psicólogo especializado en terapias de conversión que prometía resultados discretos y efectivos. El costo, 20.000 euros por un programa intensivo de 6 meses. Javier vendió su coche y sacó un préstamo para pagarlo, convencido de que era la única salida. Las sesiones comenzaron en una consulta discreta en el centro de Madrid. Miguel era un hombre imponente, de 35 años, con una voz calmada que inspiraba confianza. «No estás roto, Javier», le dijo en la primera reunión. «Solo necesitas redirigir tus impulsos». Pero desde el principio, algo en la dinámica se torció. Miguel no era el terapeuta frío que Javier esperaba, sus preguntas profundizaban en los miedos más íntimos de Javier. En su infancia bajo el yugo paterno. En las noches de insomnio donde soñaba con una libertad que no se atrevía a nombrar. Javier se sentía visto. Por primera vez en su vida. Pero también expuesto. Cada sesión era una batalla interna, estaba cambiando. ¿O solo reprimía más? A medida que avanzaban las semanas, Javier notaba contradicciones en Miguel. El terapeuta hablaba de elecciones morales con una pasión que parecía personal. Y a veces sus ojos se demoraban demasiado en Javier. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa donde Javier confesó un crush adolescente por un compañero de clase, Miguel le puso una mano en el hombro. «Estás progresando», murmuró. Pero el toque duró un segundo de más. Javier se apartó, confundido, sintiendo una chispa que lo aterrorizaba. ¿Era esto parte de la terapia? ¿O algo prohibido? La presión familiar no cesaba. Don Antonio llamaba semanalmente para verificar avances. «Dime que estás curado, hijo. Tu madre no soporta verte así». Javier mentía, diciendo que sentía atracción por mujeres. Pero en realidad, las sesiones lo hundían en una depresión profunda. Comenzó a cuestionar todo,
por qué su orientación era un pecado que necesitaba curar. En Madrid, veía parejas del mismo sexo caminando de la mano en Chueca, riendo libremente. Y envidiaba esa normalidad que le era negada. Pero el miedo a la ruina económica y al rechazo lo mantenía atado. Una noche, solo en su apartamento, Javier rompió. Llamó a Miguel fuera de horario. No puedo más. Sollozó. Miguel llegó en media hora. Y por primera vez, hablaron sin el filtro profesional. Miguel compartió historias de pacientes exitosos. Pero su voz temblaba. Javier, vulnerable, se acercó y lo besó impulsivamente. Miguel se apartó horrorizado. Esto no puede pasar, dijo. Pero sus ojos decían lo contrario. Desde ese momento, las sesiones se volvieron tensas, cargadas de una electricidad no dicha. Javier se sentía traicionado. ¿Miguel lo estaba usando para sus propios demonios? El programa culminó en un retiro de fin de semana en las afueras de Madrid, donde Javier y otros pacientes participaban en ejercicios grupales. Allí, Miguel reveló más de sí mismo, hablando de su propia lucha en el pasado. Javier lo confrontó en privado: ¿y si nada de esto funciona, por qué no hay nada que curar? Miguel palideció. Estás equivocado. Esto es por tu bien. Pero esa noche, Javier decidió abandonar. Devolvió el dinero restante y cortó contacto, sintiéndose liberado pero roto. Regresó a Sevilla, mintiendo a su familia sobre su cura, y comenzó a reconstruir su vida en secreto, asistiendo a grupos de apoyo LGBT. Meses después, Javier vio un anuncio en redes: una conferencia sobre salud mental en Madrid, con Miguel como ponente principal. Curioso y resentido, compró una entrada. Lo que no esperaba era el shock en el escenario. El auditorio del Palacio de Congresos en Madrid estaba lleno de psicólogos, activistas y curiosos. Javier se sentó en la última fila, oculto entre la multitud, su pulso acelerado. Miguel subió al podio con su traje impecable, hablando de avances en terapias conductuales. Pero a mitad de la charla, su voz se quebró. He dedicado mi carrera a ayudar a otros a reconciliarse con sus identidades, dijo. Pero hoy, debo confesar que yo mismo he vivido una mentira. El silencio fue ensordecedor. Soy gay. Y las terapias de conversión que practiqué fueron un error profundo, nacidas de mi propio miedo. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La audiencia murmuró. Algunos aplaudieron. Otros abandonaron la sala indignados. Miguel continuó: he herido a personas como Javier López, a quien traté de curar cuando yo mismo necesitaba aceptación. Nombrarlo fue como una bofetada. Javier se levantó, furioso, y gritó: ¿por qué me mentiste? La seguridad lo sacó. Pero el daño estaba hecho. Las redes explotaron esa noche: terapeuta hipócrita trending. Artículos en El País y El Mundo diseccionando la hipocresía. De vuelta en Sevilla, Javier enfrentó el caos. Su padre lo llamó: vi las noticias. ¿Ese es tu terapeuta? ¡Qué vergüenza! Don Antonio, en lugar de cuestionar la terapia, culpó a Javier por elegir mal. Si hubieras sido fuerte, no habrías fallado. La madre de Javier, doña María,
Intervino por primera vez, Antonio. ¿Basta? Nuestro hijo sufre. Pero el daño familiar era profundo. Javier confesó todo, su orientación. El beso con Miguel. El abandono de la terapia. La familia se dividió, su hermana menor, Ana, lo apoyó en secreto, enviándole mensajes de amor, mientras su padre lo ignoraba. Miguel, meanwhile, lidiaba con su propia tormenta. Perdió su licencia temporalmente, enfrentando demandas de expacientes. En una entrevista televisiva, admitió: creía en lo que hacía porque mi familia me obligó a reprimirme. Mi padre, un general retirado, me desheredó cuando sospechó. Javier vio la entrevista y sintió una mezcla de rabia y empatía. ¿Miguel era víctima o verdugo? Decidió confrontarlo. Le escribió un email: necesito respuestas. Miguel respondió, proponiendo un encuentro en un café neutral en Madrid. El reencuentro fue eléctrico. Miguel, demacrado, se disculpó: te usé para validar mi negación. Sentí algo por ti, pero lo reprimí. Javier explotó: gasté 20.000 euros en tu mentira. Perdí años odiándome. Miguel reveló su historia: criado en una familia militar en Barcelona. Había intentado curarse él mismo en su juventud, casándose incluso con una mujer por presión social. El divorcio lo destruyó, llevándolo a la terapia de conversión como experto. Era mi armadura, confesó. Pero la confesión abrió heridas. Javier cuestionó sus decisiones: ¿había sido correcto someterse por su familia? ¿El beso fue manipulación o atracción mutua? Salieron del café con una tregua incómoda. Pero la sociedad no perdonaba. Activistas LGBT protestaron fuera de la antigua consulta de Miguel. Y Javier recibió amenazas anónimas por exponer a un traidor. Su trabajo en la empresa familiar peligraba: don Antonio lo degradó a un puesto menor, diciendo: hasta que demuestres que eres normal. Javier comenzó a asistir a terapia real, con un psicólogo afirmativo. Allí, exploró su identidad, reconociendo que su atracción no era un defecto. Conoció a otros hombres en situaciones similares, formando amistades que lo fortalecían. Pero el conflicto con Miguel persistía. Una noche, Miguel lo llamó: necesito tu ayuda. Mi familia me rechaza ahora. Javier dudó, pero accedió a una cena. Allí, la tensión se transformó en honestidad. Miguel admitió: nunca dejé de pensar en ti. Javier, herido pero atraído, lo besó de nuevo. Esta vez, no fue impulsivo, fue una elección. Sin embargo, la relación naciente era un campo minado. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Don Antonio se enteró por un chisme y lo confrontó: elige, tú, pecado, o la familia. Javier, por primera vez, se plantó: no es un pecado. Padre, ¿es quien soy? La respuesta fue un portazo. Javier perdió su herencia, mudándose a un apartamento modesto en Madrid, trabajando en un café mientras buscaba empleo en marketing. Miguel, meanwhile, se unió a campañas contra las terapias de conversión, testificando en el Congreso. Pero su pasado lo perseguía: expacientes lo demandaban. Y Javier se vio arrastrado como testigo.
En el juicio, Javier declaró: Miguel me dañó. Pero también me abrió los ojos. La corte falló a favor de las víctimas, obligando a Miguel a pagar compensaciones. Javier recibió una parte. Pero el dinero no curaba el trauma. La relación entre ellos se profundizó. Pero con sombras. Javier se preguntaba, ¿era amor? ¿O solo codependencia nacida del dolor? Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Vivir abiertamente en Madrid le dio una libertad que nunca imaginó. Pero el precio era alto. Sus amigos de la universidad, al enterarse, lo apoyaron, organizando cenas donde podía ser él mismo. Sin embargo, la familia era un vacío constante. Doña María lo visitaba en secreto, trayendo comida y lágrimas. Tu padre es terco. Pero te quiere. Ana, su hermana, se mudó temporalmente con él, huyendo de la tensión en Sevilla. No soporto cómo te trata, le dijo. Juntas, exploraron la escena LGBT, asistiendo a Pride Events discretos. Miguel, por su parte, reconstruía su carrera como activista. Fundó un grupo de apoyo para víctimas de terapias de conversión, invitando a Javier a unirse. Juntos podemos cambiar cosas, le propuso. Javier aceptó, pero con reservas. En las reuniones, escuchaba historias similares: jóvenes presionados por familias religiosas, profesionales que perdían todo por su identidad. Una noche, un participante confrontó a Miguel: ¿Cómo te atreves a liderar esto después de lo que hiciste? Miguel respondió con humildad: porque lo viví. Y lo lamento cada día. Javier lo defendió, sorprendido por su propia lealtad. Pero la relación romántica traía conflictos éticos. Era moral estar con el hombre que lo había tratado. Amigos de Javier lo advertían: es tóxico. Te manipuló. Miguel luchaba con la culpa: no merezco tu perdón. Una discusión explosiva estalló cuando Javier encontró cartas antiguas de la exesposa de Miguel. Me mentiste sobre tu matrimonio, gritó. Miguel explicó: fue un error de juventud. Por presión familiar. Javier se fue, pasando la noche en un hotel, cuestionando si el amor valía el dolor. La sociedad amplificaba el drama. Un documental sobre terapias de conversión en España incluyó sus historias, exponiéndolos a escrutinio público. Don Antonio vio el documental y llamó a Javier: has destruido nuestro nombre. Javier replicó: no. Vale. Tú destruiste mi confianza. El silencio posterior fue peor que los gritos. Miguel, meanwhile, enfrentaba boicots en sus charlas: conservadores lo tildaban de traidor, mientras progresistas lo veían como oportunista. En un giro inesperado, Javier recibió una oferta de trabajo en una ONG LGBT en Barcelona. Aceptar significaba mudarse, dejando a Miguel atrás. Ven conmigo, le pidió. Miguel dudó: mi trabajo está aquí. ¿La decisión pesaba: sacrificar la relación por su independencia? Finalmente, Miguel accedió. Pero con condiciones: terapia de pareja para sanar heridas. Se mudaron juntos. Un paso audaz que escandalizó a la familia de Javier. En Barcelona, la vida parecía estabilizarse. Javier florecía en su rol, ayudando a jóvenes en situaciones similares.
Miguel colaboraba con psicólogos éticos, redactando informes contra prácticas obsoletas. Pero el pasado regresaba. Don Antonio sufrió un infarto. Y Javier voló a Sevilla. En el hospital. Su padre, debilitado, murmuró: «Perdóname. Hijo, tenía miedo de perderte». Javier lloró: «Yo también tuve miedo». La reconciliación fue tentativa, doña María medió, convenciendo a Antonio de asistir a una sesión familiar. Miguel se unió. Enfrentando a don Antonio: «Lo que hice fue errado. Pero el amor no lo es». El encuentro fue tenso. Con acusaciones volando: «Tú, que lo dañaste. Ahora lo amas». Javier intervino: «Padre, elige aceptarme o perderme». Antonio, por primera vez, cedió un poco: «Dame tiempo». De vuelta en Barcelona, la pareja enfrentó una traición interna. Un expaciente de Miguel, resentido, filtró emails privados donde Miguel admitía su atracción inicial por Javier durante la terapia. El escándalo estalló en redes: abuso terapéutico. Javier se sintió expuesto de nuevo: «¿Me viste como paciente o como conquista?». Miguel juró: «Fue después, cuando te conocí de verdad». Pero la duda sembrada llevó a una separación temporal. Javier se mudó solo. Reflexionando sobre sus elecciones: ¿había valido la pena el dolor por la verdad? En terapia individual, Javier exploró sus traumas, la represión familiar, la manipulación de Miguel, la sociedad que aún juzgaba. Emergió más fuerte, reconociendo que su viaje no era lineal. Reconciliado consigo mismo, contactó a Miguel: «Necesitamos espacio». Pero no fin. La separación duró 3 meses. Un periodo de introspección brutal para ambos. Javier se enfocó en su trabajo en la ONG, organizando talleres sobre aceptación en escuelas catalanas. Encontró propósito en ayudar a adolescentes que luchaban con su identidad, recordándoles: «No estás solo. Y no necesitas curarte». Sus charlas ganaron popularidad, atrayendo medios. En una entrevista en TV3, Javier compartió su historia sin nombrar a Miguel: «Pagué un precio alto por encajar. Pero la libertad vale más». Miguel, en Madrid, expandió su grupo de apoyo, colaborando con organizaciones internacionales. Testificó en Bruselas contra terapias de conversión en Europa, citando su caso como advertencia. Pero la soledad lo carcomía. Escribió cartas a Javier, no enviadas, expresando remordimiento y amor. Una noche, asistió a un evento LGBT donde vio a Javier como invitado. Se acercó: «Te extraño». Javier, sorprendido, accedió a hablar. La reconciliación fue gradual. Cenaron en un restaurante discreto en Barcelona, desentrañando capas de dolor. «Te perdono», dijo Javier. «Pero necesitamos reglas, honestidad total». Miguel aceptó, revelando más: su propia terapia pasada, el suicidio de un amigo reprimido que lo motivó inicialmente. Juntos, decidieron coescribir un libro sobre sus experiencias, transformando el trauma en herramienta de cambio. La familia de Javier evolucionaba lentamente. Don Antonio, recuperado del infarto, visitó Barcelona. «No entiendo todo», admitió. «Pero veo que eres feliz».
Doña María organizó una cena familiar, donde Ana presentó a su novia, revelando su propia bisexualidad. El shock unió a los hermanos contra el conservadurismo paterno. Antonio, acorralado, prometió intentarlo, por mis hijos. Pero no todo era idílico. La sociedad española, pese a avances como el matrimonio igualitario, aún albergaba bolsas de odio. Javier recibió hate mail tras el libro, Miguel enfrentó protestas en conferencias. Una noche, un grupo conservador irrumpió en un evento, gritando insultos. Javier y Miguel se defendieron verbalmente, pero el incidente los unió más. En el clímax de su viaje, Javier propuso matrimonio a Miguel en la Sagrada Familia, símbolo de perseverancia. A pesar de todo, ¿elijo esto? Miguel aceptó, lágrimas en los ojos. La boda fue íntima, con Ana como testigo y Doña María presente. Don Antonio no asistió, pero envió un mensaje: felicidades. Estoy trabajando en mí. Años después, su libro se convirtió en bestseller, inspirando leyes más estrictas contra terapias de conversión. Javier y Miguel adoptaron un niño, desafiando normas familiares. Pero el precio pagado: dinero, relaciones rotas, salud mental, los marcaba. Javier reflexionaba: ¿valió la pena el sufrimiento por esta libertad? En el final, mirando el atardecer en la playa de Barceloneta, Javier se preguntó: ¿es correcto priorizar la aceptación familiar sobre la autenticidad personal? ¿O viceversa?